¿Sí? Un poquito por acá. Muy bien. Ahora sí. Muy buen día. Bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Yo soy Dr. Carlos Novo y hoy voy a intentar no pasarme de 15 minutos. Porque el tema es muy complejo y aparte es uno de mis temas favoritos. Entonces ese es un problema, porque automáticamente mi cerebro va a empezar a sacar otros temas. Entonces vamos a hablar de la conciencia y vamos a definir muy bien de qué vamos a hablar y de qué no vamos a hablar. Entonces, la conciencia de la que vamos a hablar no tiene nada que ver, no sé si nada, pero tiene poco que ver con la conciencia moral que nos enseñan de chiquitos, ¿no? O con la típica frase de quedará en tu conciencia. Entonces no vamos a hablar específicamente de ese tipo de conciencia que realmente se está refiriendo a una sensación de culpa. Eso sería reducir demasiado la conciencia humana a una sola emoción. Entonces olvidémonos de ese tipo de conciencia. Sin embargo, lo que tienen en común, que vamos a escuchar un poquito de Pink Floyd, que el que quiera el chisme, Pink Floyd se llama Pink Floyd por Pink Anderson y Floyd Council, dos blueseros de los 20s y 30s y 40s, por si a alguien le interesa. Entonces vamos a escuchar Pink Floyd y vamos a hablar de conciencia. La conciencia vamos a definirla como la capacidad que tiene cualquier ser vivo, especialmente cualquier animal, especialmente que tenga un sistema nervioso, que es el que permite obtener información tanto de su propio organismo como del medio exterior, medio ambiente. Entonces, esa conciencia vamos a hablar de la capacidad de conocer, la capacidad de captar información de manera organizada, ordenada en tiempo y espacio. Finalmente somos todos esclavos del tiempo y espacio, y después de todas las reglas biológicas. Se escuchan mucho ruido, es porque aquí en la calle del consultorio se les ocurrió repavimentar en pleno día sin avisarnos. Entonces, de hecho nos dejaron totalmente incomunicados, no podemos entrar. Bueno, ya entramos, no sé cómo vamos a salir. Entonces escuchan ruidos por eso, no está pasando nada malo. Entonces la conciencia, especialmente humana, vamos a enfocarnos en la conciencia humana, tiene mucha relación con dos temas que tocamos anteriormente. Uno es lenguaje y el otro es inteligencia artificial. Inteligencia, ¿no? Las capacidades, las habilidades que tiene ese sistemita de captar información, organizarla y responder a ella, para después poder manipular o cambiar algo del medio ambiente, o del medio interno o externo. Entonces, la conciencia humana tiene varias, características propias y únicas, justamente de seres humanos, de ese tipo de especie de animales que somos. Y todo depende, de nuevo, como siempre, ¿no? Somos cerebristas, ¿no? Nuestro Dios está aquí. Entonces, la conciencia humana, vamos a meternos en varios conflictos, típicos conflictos humanos, de justamente las capacidades que el cerebro nos da para poder ponerle palabras y conceptos que tienen una emoción, ¿no? Todo un proceso cerebral de ciertos conceptos, como por ejemplo conciencia, que va muy unida a alma, que va muy unida a psique, que va muy unida a mente, ¿no? La mente humana, que tiene, y aquí hay dos posibles hipótesis. La primera es, el cerebro crea la conciencia, o sea, crea la mente, crea la capacidad que tenemos de hablar sobre lo que estamos hablando, sobre lo que estamos hablando, sobre lo que estamos hablando. Es decir, esa capacidad no solamente espiral, sino cíclica, sobre podemos hablar de lo que estamos hablando, podemos conocer de lo que estamos conociendo. Entonces, ese proceso cíclico, un poquito como que parece como irreal, y de hecho muchos autores, y aquí voy a hablar de algunos autores, voy a hablar especialmente de uno que se llama Daniel Dennett. Daniel Dennett es posiblemente uno de los filósofos más capaces y más expertos en el tema en cuestión de neurobiología y de evolución cerebral, basado en las manifestaciones y habilidades de nuestro cerebro. Y acaba de publicar su último libro a principios de este año, que se llama, déjame acordarme, From Bacteria to Back and Back. Entonces, back de Sebastian Bach. Entonces, desde la bacteria a back y de regreso.
¿no? Así se llama el libro, traducido de manera espontánea en este momento, y el subtítulo es La historia de la evolución de la mente humana, ¿no? Del cerebro, básicamente, que es bastante materialista. Y después hay otros, vamos a hablar porque aquí van a entrar justamente las dos hipótesis. Una hipótesis es el cerebro crea como tal la conciencia, lo podemos ver la conciencia como una habilidad más de nuestro cerebro, o el cerebro es una especie de antena que capta como tal una información externa que llamamos conciencia. Es decir, que hay una información desde el punto de vista electromagnética, que es lo que más se ha utilizado, que nuestro cerebro está hecha para captar esa información que está, no sabemos todavía dónde, o en todos lados, y meterla en un proceso interno. Esa es más o menos la visión de John Eccles. John Eccles, gran maestro en neurofisiología, no tan buen maestro en filosofía, muchos errores conceptuales, filosóficos y demás, pero con muy buenas bases neurofisiológicas. Entonces, este es Eccles en su libro Las bases neurofisiológicas de la mente. Después tenemos a Francis Crick y Koch, ¿no? Francis Crick junto con Watson y Koch fueron gente que se metió mucho a la parte genética hace 50 años, y después dijeron, ¿sabes qué? La neurobiología parece más interesante. No es que sea más interesante, simplemente tenemos más herramientas para medirla que a los genes. A los genes apenas estamos viendo el interés de los genes y cómo se relacionan entre ellos. Entonces, aquí es otro libro que se llama La hipótesis sorpresiva, Astonishing Hypothesis, y es vilmente, para que vean el subtítulo. A mí me da mucha risa porque son conceptos inadecuados, ¿no? La búsqueda científica del alma. Y después, Núñez, ¿no? El buen Paul Núñez es un gran maestro también de neurofisiología, un maestro en matemáticas y especialmente en métodos matemáticos para medir actividad eléctrica cerebral. Fue mi maestro, así que tengo que echarle extra porras, que nosotros no los conocí, ya se habían muerto. Y a Daniel Dennett tampoco lo conozco, no tengo la oportunidad, pero es filósofo, pero con buenas bases neurobiológicas. Estos son más bien neurobiólogos que explican cuestiones filosóficas, ¿no? Bueno, que pensamos y las hemos clasificado como filosóficas, pero no son filosóficas, son también biológicas. Son tan biológicas como cualquier otra función, como poder ver o percibir sensaciones y poder hacer matemáticas. Entonces, dentro de esas dos hipótesis, me voy a quedar con la primera. El cerebro crea todo. Tenemos muy pocas, pero muy pocas, ninguna, básicamente, prueba de que el cerebro capta información del exterior para hacer la conciencia. Entonces, eso sabemos que muy seguramente no sucede. Con toda la parte de física cuántica que empezó hace un siglo, y las leyes de termodinámica un poquito más atrás, ¿no? Hace 200 y tantos años, y se van a juntar todo esto para el conocimiento de qué es nuestro cerebro, pero no hemos encontrado nada que nos permita asegurar que la conciencia que tenemos de nosotros mismos venga de afuera, es decir, no es algo del alma justamente que va y se impregna o la captamos de alguna manera y después se muere esta que es la antena y el alma continúa por ahí, ¿no? No tenemos ninguna prueba de que eso sea real ni que exista. Lo que sí tenemos muchísimas pruebas es de qué circuitos cerebrales están involucrados justo para permitirnos ser autoconscientes, que eso es más o menos la conciencia, esa capacidad de conocernos a nosotros mismos en un proceso autobiográfico con el medio externo, y podemos tener esta parte, digamos, cíclica que decíamos, de conocerme a mí mismo, de hablar sobre mí mismo y hablar sobre lo que estoy hablando y por qué estoy hablando y hacia dónde estoy hablando. Entonces esa circularidad de nuestro conocimiento de la realidad externa e interna es lo que vamos a llamar conciencia, que es el máximo, digamos, la máxima expresión de conocimiento. Entonces, hemos encontrado que muchos de los correlatos neurológicos, es decir, de las partes del cerebro que están correlacionadas con esa capacidad de poder hablar por lo menos de una manera consciente de nosotros mismos, dependen de muchos lugares del cerebro, y de hecho existe una hipótesis que está basada más que en lugares, está basada en frecuencias, es decir, es toda la corteza y núcleos subcorticales con el tálamo que está en cierta frecuencia sincronizando todo el circuito, y que es lo que permite, que podamos tener conciencia. Entonces, no tenemos una respuesta específica para esto, como no tenemos muchísimas respuestas específicas para cosas que consideramos como muy esenciales. Las consideramos esenciales, probablemente no lo son, ¿eh? Es decir, ningún solo ser humano se le ha impedido vivir
al ignorar estas cosas. Es decir, no es necesario conocer estas cosas para poder vivir y vivir muy bien y feliz y ser una gran persona. Es decir, realmente no son esenciales esas preguntas. Las sentimos como esenciales, es un sesgo, muy seguramente de nuestro propio cerebro, de que automáticamente con esos temas que están ligados a ciertos lugares, de quiénes somos y qué valor tenemos, automáticamente sentimos cosas importantes, que son esenciales, pero en la práctica, en la realidad, no son importantes. No es necesario tener nada de este conocimiento para poder vivir y vivir bien y felices. Lo que sí hemos conocido, en lo que ya tenemos un poquito más de información, es que efectivamente juegan mucho las frecuencias también infralentas, que logran, esas frecuencias infralentas están en todo el cerebro constantemente, y lo cual le llamamos, son frecuencias llamamos basales o frecuencias de unión, que llamamos, en donde unen toda la corteza y núcleos subcorticales en un proceso sincrónico, de manera en que se repite eso cada 2, 3, 10 segundos. Esas frecuencias infralentas. Y después tenemos las frecuencias, decíamos, infrarrápidas, gamma. Que se puso de moda las ondas gamma desde los 90s, y una correlación entre la corteza y los núcleos del tálamo. Que los núcleos del tálamo, decíamos, toda la información que entra por los sentidos pasa por el tálamo y después se va a las diferentes cortezas específicas, y todo lo que sale de la corteza motora hacia afuera de los músculos pasa por el tálamo y hasta nuestros músculos. Entonces el tálamo es un regulador, y esto es una teoría de Ginás, Rodolfo Ginás. Es un chileno que trabaja desde hace 40 años o más en la Universidad de Nueva York. También tuve la oportunidad de tener algunas clases allá con él y con el maestro que más me gusta, que es E. Roy John, que ya murió. Entonces, y también tenía toda una teoría de qué tipo de ondas eran las que unían. Y esas ondas de unión que vienen desde los 50s y 60s, esta teoría, que después se fue combinando con otras teorías de frecuencias más rápidas, lo más importante es que hay ciertos lugares específicos. Y aquí voy a recordarles una práctica que tuvimos sobre redes neuronales, ¿no? Y hablamos de una red neuronal que decíamos la red en reposo. Y la red en reposo en el cerebro es justamente los diferentes lugares, y voy a mostrarlos: el cíngulo anterior, cíngulo posterior y precuneus. Que de hecho esta partecita del cerebro, el cíngulo posterior y el precuneus, es la estructura, es la región que más está conectada con el resto del cerebro. Es el nódulo, el lugar con mayor conectividad. Le llamamos el nódulo principal, o el hub, el principal hub, ¿no? El nodo que más tiene conectividad. Y es, en general, tenemos esa hipótesis y ya podríamos casi llamar la teoría, pero tenemos varias información que lo respalda, que ese proceso, y más los procesos también subcorticales, pero esta parte cortical que va como organizando el resto de la corteza. Y por eso decíamos que el cerebro madura de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Y este punto, justamente, desde esa perspectiva, cumple con las reglas de estar justo en la mitad, de entre arriba y hacia atrás, el cíngulo posterior. Entonces estamos en el cíngulo posterior, cíngulo anterior, íntimamente unidas, y después tenemos una cosa que se llama giro angular, que es la parte inferior del parietal y la parte superior del temporal. Y esta área, que está muy involucrada con lenguaje, decíamos el área de Wernicke, forma parte de este circuito, de esta región, no es exactamente la misma, pero tiene parte en donde va a unir, asociar sensaciones visuales, auditivas y sensoriales. Entonces es la parte donde une todo, es la parte de mayor unión e integración de todo lo que está entrando con conciencia, conocimiento del medio externo, y que después se une con un proceso interno de quién soy. Estoy alerta, estoy atento, estoy consciente, porque el nivel de conciencia en medicina es más bien un nivel de alerta, qué tan despierto estoy. No tiene que ver que si soy autoconsciente o no, pero depende evidentemente el que estemos alertas para conocernos. Sin embargo, hay ciertas excepciones como las ensoñaciones, ¿no? Durante ensoñaciones podemos estar soñando y estamos conscientes de quiénes somos en el sueño, e inclusive podemos estar conscientes de quiénes somos y que además estamos soñando. Eso es cuando se mete más el prefrontal y se da cuenta que, mira, esto es irreal, seguramente es un sueño. Entonces, pero el proceso como tal específico de conciencia, de esa autoconciencia, especialmente se genera en núcleos basales, decíamos, núcleos muy básicos, no dependen de nuestra voluntad, ni va a ser un proceso lingüístico, eso no se conecta con el sistema lingüístico. Entonces, ese primer proceso es sumamente básico y no lo podemos en general manipular. Y después tenemos la parte cortical, que son especialmente cíngulo anterior y cíngulo posterior, íntimamente relacionados con el giro angular, que es donde se asocian y se integran gran parte de toda la información que llega desde afuera. Este proceso en diferentes frecuencias es el que está más relacionado con nuestra capacidad de
lo que llamamos conciencia, de muchos niveles de conciencia. Entonces, sí tenemos ciertas bases neurológicas al respecto, bastante bien definidas. Podemos hablar de 20.000 otras cosas en cuestión matemática, en cuestión de física cuántica, que no se metan tanto ahí, no estamos tan cerca al respecto, y seguramente podemos explicarlo con física en cuestión de termodinámica y cuestión eléctrica y magnética, es decir, Maxwell y Newton nos puede dar más bien esas respuestas más que Einstein y otros, pero claro que también está involucrado, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, que se vuelve muy complejo. Pero lo único que quería mencionar es que regresamos a este increíble sistemita de miles de millones de neuronas y células que tienen una gran capacidad de conectarse entre ellas, y esa complejidad de conexión y esa sincronía que tienen entre todas y cómo se autorregulan nos permite justamente decir quiénes somos y qué es todo lo demás. Así que con eso nos vemos la siguiente semana. Saludos y placeres.